Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de San Juan y hoy queremos subrayar el capítulo 4, versículo 12. ¿Acaso eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron sus hijos y sus animales? Queridos amigos, este texto que estamos estudiando en este día, del capítulo 4, versículo 12 de San Juan del Evangelio, dentro de un contexto bíblico, la mujer eleva la objeción del plano técnico. Eleva esta objeción, porque ella en el versículo anterior, en el versículo 11, de donde la imbauruna, de la vale, de la piola, moilan de va echar enojeta, moin de enojeta. O sea, miramos siempre, queridos amigos, también el aspecto bien técnico. Y así esta mujer se está mostrando también como una persona con capacidad de reflexión. No es una mujer que se deja engañar con mucha facilidad, ya es europea. Ahora, esto lo eleva también a un plano de autoridad. ¿Por qué? Y porque no se deja de llevar nomás. Pero anda, el fideísmo que dice, de huerovia porque es hueroviante. Anden ella, pues, la anderape en el sentido crítico, la entendés, ya no se trata solo de instrumentos, sino de tradición. No es solamente los instrumentos que utilizamos, sino que aquí hay una tradición, porque tradición quiere decir transmisión. Peña de Bojarsá, lleva Peña de Peña de la Pisacuera, ¿verdad? Aparece, por lo tanto, Jacob como criterio de grandeza y de legitimidad. Legitimidad, aquí la figura de Jacob. Y aparece justamente en este versículo, ¿verdad? ¿Acaso eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron sus hijos y sus animales? Aquí la figura de Jacob es un criterio de grandeza y también de legitimidad. Grandeza por todo lo que sabemos dentro de la historia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Jacob? Que fue Jacob entonces el que dio este pozo a su gente y al rebaño. Y por otra parte también le está diciendo, tú te quieres convertir entonces en alguien más que Jacob, en el mismo lugar, pozo de Jacob, pozo de la Samaritana. Tú te quieres considerar alguien más que Jacob, que nuestro padre Jacob. Aquí resuena la palabra meisón, en griego, meisón, más grande, mucho más grande. Te crees, te consideras meisón, mucho más grande que nuestro padre Jacob. Pater, el pater, padre, el origen de todo. Tú te consideras mucho más grande de nuestro propio origen, de nuestro padre, quiere decir, de nuestro propio origen. Y luego tenemos la palabra pinó. La palabra pinó en griego, que quiere decir beber, pinó. Y en hebreo, av, que es el padre, fundador, y shatá, beber para sostener la vida, shatá. Entonces vamos a beber, vamos a sostener la vida, vamos a hacer un camino que nos lleve hacia lo esencial y fundamental de nuestra propia existencia. Mirando un aspecto teológico, queridos amigos, la pregunta no niega la promesa, sino que la mide con la herencia recibida. Es decir, vaya va peche ruina, un bohasa cueche, peja hoy cuamia, terapia ogendumia cue, terapia a owerua cue peje coebe, o guatajan guacha peñan de yaro y potaja, ¿entienden? Eso sería de un aspecto teológico. No se niega la promesa. Toda esa promesa no estamos negando. La mide con la herencia recibida. Se mide con la herencia que se va recibiendo. Porque cada vez venían de ya cacuabella es chupé en el sentido de los nuevos descubrimientos, de la observación del hombre, de todo lo que significa un avance también para la humanidad. El diálogo progresa cuando la fe compara, pero queda abierta a ser superada. Progresa cuando la fe se compara. Eso es importante. Esa herencia que hemos recibido.
solamente puede progresar cuando se comienza a utilizar dentro de la comparación, pero queda abierta de ser superada. Ahora, un contexto histórico, queridos amigos. Jacob es patriarca y es un patriarca compartido por judíos y samaritanos. Históricamente, invocarlo es reclamar continuidad legítima con la promesa. Reclamar aquí la legitimidad con la promesa. Es decir, si yo estoy hablando de Jacob, quiere decir que esta es la continuación, ¿verdad? Le damos continuidad a todo el relato bíblico. Es el mismo pueblo, es la misma gente que va evolucionando poco a poco. Entonces ese pozo se vuelve símbolo de identidad y de derecho. Símbolo de identidad y de derecho. Porque pea la ñanderú, la lleva Jacob. Oye, pues, ¿vos te considerás a alguien más que Jacob? Vaya para ver, ya por aquí. Vaya para ir a ver, ¿entiendes? Pero entonces esto te va preguntando retóricamente sobre tu propia identidad. Y también al mismo tiempo sobre tus derechos, sobre esta realidad, porque le pertenece al pueblo, ¿verdad? Nuestro padre Jacob, el Av. El Evangelio sitúa a Jesús frente al máximo referente común para mostrar que la novedad cristiana no rompe la tradición, la cumple y la desborda. La cumple y la desborda. No rompe la tradición, queridos amigos. Nunca, nunca el Evangelio va a romper las tradiciones, nunca, sino que la reflexiona, la mira, la toma y vuelve a, digamos así, a presentar nuevamente, representar, vamos a decir, presenta nuevamente. ¿Para qué? Y para rejuvenecer todo eso y para poderlo en práctica ahora en nuestra realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, con el versículo hoy 13. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pende ujei llegta lleva. Y ujei llegta lo mismo. Y ujei llegta lo mismo. Entonces, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Dentro de un contexto histórico, en las sociedades de escasez hídrica, la sed era experiencia constante. La sed, ¿verdad? Como tal. Ahora, históricamente, la frase, queridos amigos, conecta con la realidad diaria. Esta frase se conecta con la realidad de todos los días. ¿Por qué? Y porque hay sed, ¿verdad? Hay sed. Ahora, el pozo de Jacob requería visitas reiteradas. Ya, una vez, dos veces, ya no es. Apellido para llegar a la secándano, ya opama, llegué a upiche lomo, conecta con una realidad diaria porque el pozo de Jacob requería visitas diarias. El Evangelio utiliza esa experiencia para introducir una crítica implícita a los sistemas religiosos, es decir, al judaísmo. El cristianismo aquí está diciendo, bueno, nunca ustedes se van a saciar, nunca se van a saciar. Siempre van a tener que repetir y repetir una y otra vez. Y estos eran los famosos ritos, queridos amigos. ¿Entienden? Los famosos ritos del judaísmo. Por eso es que Jesús aquí, en esta experiencia, introduce esta crítica, porque es una crítica, pero así directa,
una crítica implícita al sistema religioso que necesita de la ritualidad. Tenés sed y tenés sed y tenés sed y tenés sed y tenés que volver continuamente. Entonces, de cierta manera, todo esto es legítimo, ciertamente, porque exige siempre repetición, pero sin transformación definitiva. Aveñandé, da eguñaña transformada definitivamente, ñanguajemamos ame, y entonces ya estamos contentos porque hemos llegado a lo esencial y fundamental de no tener más sed. Ese es un aspecto entonces histórico, queridos amigos. Pero mirando de un aspecto cultural, antropológico, beber siempre es supervivencia. Dígate de la yaicola yayumandani, de uno enseguida te deshidratas. Imagínense más aún en ese calor y en ese desierto de Israel. Imagínense en esa situación, entonces culturalmente beber es supervivencia. Desde el aspecto antropológico, la sed simboliza el deseo recurrente. Deseo recurrente. Hauana una vez, hauana dos veces, hauana, dai uno, entonces me muero enseguida. Es esa sed recurrente, un deseo continuo, entonces, queridos amigos, de que tenemos que beber continuamente. Y por lo tanto, también tenés que buscarlo, tenés que ir detrás de, para no morirte sediento. Ahora, este texto revela una verdad del corazón, el famoso lev del corazón. Los bienes finitos prometen alivio, pero no plenitud. Queridos amigos, esto es para subrayar y esta frase es para hacer parte de nuestra vida. Los bienes de por sí, que son finitos, estos te prometen siempre un alivio. La plata te promete alivio, ¿verdad? Te promete alegría, farra, fiesta. Pero jamás, queridos amigos, te van a dar plenitud, jamás. Y aunque lo quieras, queridos amigos, ¿por qué? Porque pensás, ¿verdad?, que a través del dinero lo vas a conseguir todo, pero no lo conseguís todo, ¿verdad? Solamente conseguís esos bienes que prometen, te alivian, vos estás contento, confías en tu plata, confías y conseguís esto y aquello, y te alivio y gusto. Pero, queridos amigos, nunca te va a dar la felicidad plena. Interesante, ¿verdad? Porque se dan cuenta que desde un aspecto bien antropológico, bien humano, que nosotros conseguimos alivio, sin embargo, no llegamos a un aspecto de plenitud, es decir, de un aspecto trascendental, de lo trascendente, lo que va mucho más allá y le da sentido a la existencia del hombre. Nombrar la sed que vuelve es un acto de lucidez que prepara el deseo de otra fuente. Es decir, yo me voy a esta fuente, pero después vuelvo a tener sed. Y me voy de nuevo a esa fuente y después voy a tener de nuevo sed. Y entonces, es como que me está preparando y me está diciendo aquí, ¿verdad?, qué es lo que pasa conmigo. Continuamente estoy haciendo ese acto repetitivo que no me da la plenitud. Hay un deseo continuo, entonces, de encontrar otra fuente. ¿Y cuál será esa fuente que yo deseo encontrar inconscientemente? Y es justamente aquella fuente que sea para mí plenitud. Y bueno, y esa es la que Jesús le está ofreciendo a la samaritana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14, en el día de hoy en nuestro estudio. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que le dé se convertirá en fuente de agua viva que brotará. ¿De dónde va a brotar, queridos amigos? Va a brotar de adentro, para la vida eterna. Bueno, esto es lo que nos está diciendo este versículo 14. Hay algunas palabras claves importantes que tenemos que entender, por lo menos doya o erecoana. El primero es el mikor, ¿verdad? O makor. Makor, y en griego es el pegé. El pegé en griego y el makor, que es en hebreo. Designan siempre el origen que emana continuamente. Ustedes dicen la fuente. Muy posena. Pegé y makor. Makor, hebreo, pegé, griego. Ustedes dicen lo que emana, queridos amigos. Pendica tuyare yokojina, posena. Es la fuente de agua. Y por lo tanto, exegéticamente, la fuente, así como utiliza San Juan, esa fuente interior indica una presencia permanente del don y de la gracia de Dios. Permanente. Vean, al utilizar el pegué, porque eso pues es permanente. Deben diga tú y yo con la fuente, sale y sale y sale y sale y sale y va. De la alan de o continúa, oña repone a joven. Había tú yo ser como joven. Haré yo coser no le muy en brocal, para todo lo que vos quieras. Pero el agua sigue fluyendo y llega en un momento en el cual rebosa, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad?, esa imagen que utiliza Jesús. Utiliza el del agua, pero utiliza el de la fuente. Veáis, entonces, en la medida en que ñande lleva yahuere coco ave, en la medida en que ñande lleva peñande yaro meñande ve gracia. Y bueno, esto sigue adelante. Y sigue. Y ese es el pegué. Y por lo tanto, indica la presencia permanente de este don, la presencia permanente del regalo de Dios mismo. Dentro del espíritu teológico, esto se instala como un principio vital que no se agota. Teológicamente nos enseña y nos dice entonces la fuente, peñande yarome eva cueñande, como regalo, es algo que no se agota, queridos amigos, nunca se agota, siempre está brotando desde adentro. Y antropológicamente, ser fuente que transforma la identidad de receptora a dadora. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay nueva concepción, porque quiere decir que la imagen del hombre, ñande vea, da beima receptores. Un ñande ya recibía y nada de los demás, sino que con anga y ñande oila ñame ea, ñande oila ya el cuaoa, o sepe ñande de cobeu lleva ñande ya el cuaoa ñame ñande la pisacuera. Hay una segunda palabrita que es la vida eterna, dijimos ya hace rato, el Zoe Aionios. Zoe Aionios. Y en hebreo es Haye Olam. Haye Olam, es decir, la vida eterna. No es una duración infinita, queridos amigos, la vida eterna como nosotros podemos pensar. Muchas veces ya de verdad nuestra lógica, vida eterna. Entonces una vida infinita que pasa, que trasciende. Sino que, queridos amigos, se está refiriendo a la calidad de vida en comunión con Dios. Vuelvo a repetir y a subrayar calidad de vida. Veáis, ñande yaikopona añete tebe ñande ya no debe. Veáis, peñande yara ñande emboror, peñande yara ñande emboi, peñande yara, hey, hay ya una vez de iba y ñande mopinimba, ñande mopinimba. Eso quiere decir, queridos amigos, la vida eterna. Vida eterna. La alegría pues es así. Es interesante dentro de la filosofía cuando se habla, por ejemplo, del tiempo. El tiempo. ¿El tiempo de qué depende, queridos amigos? Algunos dicen el reloj. No. Depende de la psicología nuestra, del hombre. Si, por ejemplo, la seracina, la imevaina, el tiempo no corre hoy. Do asai hoy. Si estoy en una situación de preocupación, pe tiempo de tecundo asaya hoy. A la se arborilo y festejaron, a celebrar y tecu. ¿Veis? En un abrir y cerrar de ojo, el tiempo pasa rapidísimo. Ayer. Bueno, y así entonces, queridos amigos, el tiempo psicológico.
Y aquí se refiere prácticamente a eso, ¿verdad? El Hayé, que es directamente la vida, y el Olam, que es la vida eterna. No es duración infinita del tiempo, sino es la calidad de vida. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en comunión con el Señor. La vida eterna, entonces, queridos amigos, como siempre decíamos, y San Juan lo repite muchísimo en su Evangelio, el reino de Dios, la alegría de su presencia. Apea entonces la vida eterna ñandenguana. Apea entonces ya esa pea ya cuana, porque añade ya coponar. Está con ella entonces, bueno, cuando me muera voy a ser feliz, cuando me muera nomás me voy al cielo, no. Pero por eso que el aspecto de responsabilidad social es muy importante. La responsabilidad social quiere decir que ñande ko ayeja ko anaye ñande ñambe ñambe esa peaña de la pisacuera añame para que la comunidad pueda vivir en esta vida eterna. Vivir entonces la vida eterna quiere decir reordenar nuestros deseos y prioridades. Reordenar. ¿Cuáles son tus deseos y cuáles son tus prioridades? Hacia aquello que es permanente, hacia aquello que Dios verdaderamente nos regala. Eso es lo que tiene que fluir desde adentro. Porque si nosotros también podemos traer la muerte eterna también entonces. ¿Por qué? Porque nunca han de ir coponaina, porque nunca han de ella poponaina. Peñan de yara y han de continuado, beber ella por la igaya, ella por la corrupción, ella por la mondajara, ella por la pocane. Eso es muerte personal. Muerte personal porque no estoy haciendo esa voluntad del bien del que me habla justamente el Evangelio de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, como siempre, y hoy estudiamos San Juan, el Evangelio. Capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo a Jesús, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacar agua de aquí. Entonces, la ley del menor esfuerzo ya de Curiña de ayer. En el fondo, esta agua que Jesús le promete, que nos promete y que dice que nos va a dar ese aroría lleva. Entonces, queridos amigos, Jesús también dentro de su pedagogía utiliza todos estos elementos, pero para llevarnos a una conversión verdadera. Ya lleva muchas veces cuando era mitad y cuando anda igual oye ya po va tomando ya po yo mi va mía la de jugar a la partido mía de con la sellito. Eran estrategias maravillosas, ¿verdad? Pues mira, ya tenemos que... Algunas veces se mandó, algunos... Ya de mitad y algunas veces la de corrupto allá, porque algunos la ando joyo más tarde, ando yese ya, entonces diga tuyo gula cocido, te diga tuyo gula partido, o si no, diga tuyo esa la cine. A mí hago las tres cosas, la principal o ahí la cabure, y se de tirar. Entonces estaba el sellito, apeado más tarde, a la sellar, una vez se llevan en Argelma. Oye, boluda, a ver, un bo a cuimia. Me dio un bo de cuimila y sellitos a un bo ya ese vez. O sea, al revés. Pero era interesante, Esa no está ya, oye, por escabe. Pero era a la país, se mandó mañana, esa, dos seis la, a no está,
debe o pillar para oír que porque lo estaba un mañana y te ya a mí o pillada página para ir tabando pillamos ahí la peando hija huevo hija la y sellito peanda hija original ya eso sino que trucho ya pero otro de un bollazo original y sello a ver su sello pesaba alguna vez digo o pilla a veces medio llevo Argelia o ya se veo cabe otro dos sacó a capete ponerse y yo, o sea, le hace sentir o le hace entender que nada, él le iba a ir a página la país. Ahí dice, bueno, próxima voy a ver, yo nada, va a hablar que nada, y nada, pum, de acá vete, ¿qué vaina? ¿Cómo la cine a veces? Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy interesante dentro del estudio bíblico, lo que nos trae como enseñanza este versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir más a sacar agua de aquí. Es decir, buscamos nosotros nuestra comodidad, lleva. Añade ya a través de esa pedagogía, hoy puro ahí que todo la añade en boea, lleva, ya puedo poner las cosas. Pero añade en boeceina, hay pedagogía detrás de esto. Entonces, upeala muchas veces, algunos ya te cuñan de esa, porque estaban en Shaigua, ese compañero cuente, ¿no? Allá, que está en la corrupción y todo, mondá, y ya pudo, ¿entiendes? Pea de poner también, pea anda y la ñandembo ea güey. Ni la ñandese ni la ñanderu, porque si hay guaya, mucho de eso le conozco hasta a sus padres, ¿verdad? Porque Concepción mío, pechamío, no sé, rollo guapanio. Bueno, y aquí entonces, queridos amigos, la primera enseñanza es el deseo explícito es el umbral de la fe. Entonces, esto nos invita a pedir sin máscara, o sea, yayirea. Esto quiere decir que tenemos que ser humildes y tenemos que pedir a Nila ñatide. ¿Por qué? Porque todos necesitamos uno del otro. Por eso dice, es el umbral, el pedir. Entre comillas, el ser pedigüeño, pero ante el Señor, porque reconocemos que todos necesitamos uno del otro. Santa Madre Teresa de Calcuta, queridos amigos, qué espectacular. Nadie es tan rico que no necesite pedir algo a los demás. Ni nadie es tan pobre que no tenga algo que dar. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Pero ahí veis, ya pone de síntesis maravillosa. Una segunda enseñanza es que Dios acoge motivaciones imperfectas y nos va educando. Nos va educando. A través de una pedagogía que no es lo perfecto, pero acoge las motivaciones. Ya desayunan, ya juegan un partido, ya cine y todo lo que vos quieras. Pero detrás de eso hay una educación que te lleva a algo más. Si se mandó de ahí que ves sala de cine, ves silencio, ni verundo bebé. Pero la no la más carne, a mi bebé le han encargado cuera la paella muy deina. Aquel mide, sáquele afuera. Más carne a vaina. Te damos ya poco aquí, bro. Antigua, vea. Tanto mitad y estaban ahí adentro todos mirando películas, lleva Bonanza, Combate, Llanero Solitario, ya sabes. Bueno, después una tercera enseñanza, queridos amigos, la gracia comienza aliviando y culmina transformando. Es decir, aquí le ofrece primero el agua, pero el agua concreta para aquí, para tu vida. Pero donde putáis, ya güey, ya lo protestante, donde putáis solamente ahí en la letra, en eso, donde putáis en eso, sino que vos sabés que eso es lo que tiene un significado mucho más profundo, ¿verdad? Entonces tiene que transformar nuestra vida, esa vida que transforma, pero a los valores mucho más esenciales y fundamentales de nuestra convivencia dentro de la comunidad. La cuarta enseñanza es que pedir rompe el aislamiento y crea también relación. Claro, porque si yo no pido, si yo no sé pedir, entonces quiere decir que siempre estamos distanciados. Entonces yo no tengo confianza en vos, o sea, ese coguaoía lleva, entonces de ayer entonces otro ahí de Isen va bebé, no me abre las puertas, la posibilidad. Entonces, pedir es un paso importante para crear relación. Ya yeruré. Allá llevé cuana, ¿entienden? Por pedir. Se mandó a ver de mi país, que en paz descanse, el país Bobadilla, el padre Bobadilla, salesiano, ¿verdad?
Y era una persona que me llamaba la atención porque, ojo, Ugatá, pero ¿qué ve Mercado 4? Si no, ve Cállense, ¿no? Un gran paraguayazo, por decir así, ¿verdad? Oye, a la pueblo. Ojo, oye, yo la cuñacaraí, ni cuñacaraí, o lo que sea. Va, digo, vea, yo por anduye, man. Vea, digo, manaya y puru, digo, cuajama, o caque, o por andu. Oñembo esca. Más pio peala y puru. A pio tal cosa. Oñe, pues no mala diálogo, relación, saber pedir. ¿Entienden, querido amigo? Es interesantísimo. Crear, ¿verdad? Crear. Hay algunos que se cierran y que no quieren, ni saludarte no quieren. Llega una vez, ya sabe, con la gente, ¿verdad? Porque se va a formar mi hospital, a una vez se ve a de cruzar con alguno. Allá, no sé si porque son médicos, enfermeras o no sé quién, ¿verdad? Demasiado importante la jerarquía, tener el título o lo que sea. Ni buenos días, ni güey. Bueno, ni buenos días, ni güey. Entonces, eso, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? Esa relación para poder crear entre las personas. Y por último, una quinta enseñanza de este versículo 15, queridos amigos, importantísimo. En la vida cotidiana, reconocer también el cansancio. Pero esto abre a nuevas fuentes, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ese carne oman, si onda yo se ve, la aragua, y entonces recibimos esa nueva noticia. Yo te daré esa fuente que nunca termina. Entonces te abre a una nueva vida, a una nueva etapa, a una nueva fuente, queridos amigos. Pidamos todas estas gracias también para nuestra vida, para nuestra sociedad. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.